Qué buenas noches a todos. Un gusto aquí poderlos ver nuevamente a todos en una noche de Open Minds. Esta noche nos toca ver de nuevo una parte de la serie de Poltergeist. La vez pasada vamos a ver un pequeño resumen de lo que estábamos viendo sobre la guerra espiritual. Así que vamos a hacer esta pequeña recapitulación sobre todo cómo son los espíritus. Esto lo vimos en la serie pasada, sobre todo de cómo se componían estos espíritus, porque no son seres de carne y hueso como nosotros, sino más bien son seres creados en otra parte del universo de diferente forma. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Dice que principales características, lo encontramos en Hebreos 1:7, dice que los ángeles son espíritus. La palabra griega usada aquí para espíritu es neuma, que significa viento, espíritu o aliento. Salmo 104:4 nos dice, Dios hace de los vientos espíritus sus mensajeros, porque mensajero es ángel realmente. Entonces, y que las llamas de fuego son sus ministros, o sea, tienen formas de fuego. Zacarías 6:5 dice que vientos, estos espíritus, salen del cielo de la presencia del Señor y que van a toda la tierra. Son de otra dimensión prácticamente. Entonces, ¿cómo así que son como los vientos? Dicho de otra manera, los ángeles son como vientos y brillan como llamas de fuego. Aquí vamos a ver un pequeñito video nada más cómo se presenta uno de estos ángeles o demonios, porque puede ser cualquiera de los dos, al final son especies hechas fuera del universo. Y ahí podemos ver en una cámara de seguridad fuera de una iglesia satánica cómo se mueve un objeto blanco. Y prácticamente así se mueven un montón de cosas que pueden encontrar en videos en YouTube, y que esa es la descripción como más acorde de lo que estamos hablando de espíritus. Entonces, y se pueden comunicar con nosotros. ¿Ustedes creen que realmente estos tipos de seres se pueden comunicar con nosotros? Nos lo contará Roger Morneau. Es un ex satanista que nos cuenta su testimonio sobre hablar con estos seres. Entonces, este video es un poquito largo, son como 10 minutos, pero es importante porque así ustedes van a poder tener una mejor percepción de cómo estos seres se comportan de alguien que ya estuvo dentro de esas entidades. How in the world did you ever get involved in praying to demon spirits? Well, when I came out of the Navy after World War II, I was looking for take up a trade in Montreal, Canada. And at that time, I ran across a fellow that had been on a particular ship with me. And he said, "Hey, Mono, you're alive. How nice to meet you." He said, "Let's have dinner tonight." I said to my boss, "Can I have the evening off?" Because I was the assistant to the Windsor bowling alleys and billiard, you know. It's the high-class place in Montreal where all the dress manufacturing people go and relax. So I got the evening off, and I went out. We went out and had dinner. He told me, "Hey, I got something fantastic to tell you." He said, "I am affiliated with people that speak with the spirits of the dead. How would you like to talk to the spirit of your dead mother?" And I was shocked. I was shocked. He said, "You wouldn't be afraid of talking to the spirit of your dead mother, would you?" Well, I said, "I'll tell you what, I would have to give that some thought, because it's something I never thought about before in my life." Most of us probably haven't. A little afraid of something like that. Well, he says, you know, it's written all over your face. You're afraid of going to a seance. But he says, "I know you. You're going to come." And then he started telling me how brave I was when I was aboard ship, you know, different things. He says, "You're not the same man. You've changed. You're chicken." That's all I needed to hear. I said, "When do we go to a seance?" So one Saturday evening, we were in the place. It was the very first time. Very beautiful place. The medium was a lady. She had a gorgeous new home in Montreal. And there were about 20 invited guests there, which I was one of them. And she communicated with the spirits for different people there, and telling them what the spirit said. And then there was one lady that had been talking almost continually before the seance started,
And she didn't believe in the dead appearing and all of this and all that. And she said, well, I would have to see my dead sister. She says, to believe it. So while this seance was going, one man said, I would like to talk to my friend that died 6 months ago. But I don't want him to appear. Just want to talk to him. Because he says, I don't trust you talking to my friend for me. So the medium says, let me inquire of the spirit. Yeah, the spirit will talk with you. And that big masculine voice was heard in the place. It says, hi, Frank. It's nice of you to ask for me to talk with you. And they had a little chat. And after it was over, Frank says, this is the greatest thing on earth, to be able to talk with the spirits of the dead. Then the medium said, we have a very special surprise tonight for you people. A spirit will manifest itself openly here in a few minutes. And it's like a big gust of wind hit the building. And right through the wall. Now the lights weren't terribly bright, but they were like living room lights. A couple of floor lamps and maybe some of these. And that translucent being seemed to come right out of the wall. How did you feel right at that moment? It's almost like my heart stopped a little bit. Very weird feeling. So it was a lady in a beautiful evening gown, swirling. And she said to Mary, my dear sister, you are so wonderful to have asked for me. And Mary fainted and fell right off her chair on the floor. And a couple of guys jumped up and picked her up, and spirit gone. And that was the beginning of it. That's how you got into it. Yeah, that's the way I got into it. After a while, you see, there's something interesting about the human mind. You can adjust to an awful lot of stuff. You can adjust to a lot of things that would terrify you to begin with. After a while, they become common and ordinary. So you mean contact with the supernatural can become commonplace and ordinary and doesn't bother anybody? Yeah. In other words, the more that you do it, you're not uncomfortable. That's right. It's just not an uneasy feeling. Yeah. So how did you feel about it? Then I got into a secret society that worshiped the spirits, you see. Well, how is that different from the seance, Roger? It happens that the seance are not involving in many ways. But when you get into a secret society of spirit worshippers, then, and especially when you're invited there by the direction of the higher-ups in the spirit world, you never get out of there alive. And this is exactly what my friend and I were up against. We didn't know anything about it. And there was a very, very popular big band leader. Jazz musician? Band, yeah. Very famous. He played a lot in Montreal, Canada, Vancouver, the big cities. And one night we went to one of these seances, and he was with his wife. Now the spirits had told him what to do. Spirit told him, there's two of these guys, give the names, and your wife will want to talk, we'll make it so that your wife will want to talk to the medium when you say that you want to go home because you're tired. As soon as you see that these guys are starting to want to leave, then leave with them at the same time. And as you get outdoors, you ask them if they're driving. They'll say, no, they're going to take the tramway a couple blocks away. Well, you invite them to get in your car with you, and that you will take them to a fancy restaurant and treat them to some good food and talk about the merchant navy. And that's what the guy did. And there we were in this plush restaurant, pulled into a little alley, and I can still see it like it was yesterday. Just enough room to pass the car, back alley, that happened to give on a restaurant that was on St. Catharines Street, which is the main street of Montreal. And that was quite an evening. So Roger, you're at this restaurant. What happened? Well,
after we were seated, in entering there, the place was just full, packed tight. But there was a couple of tables against a wall that had a reservation sign on it. And the owner of the place recognized the band leader and came and said good evening, and you gentlemen want a table. So you're one of the reserve people. So we sat there, and we had our favorite alcoholic beverages, you know. And as we talked, the band leader says, how long have you fellas been involved with sorcery? And he shocked us a little bit, and I said, exactly what do you mean? Well, he said, you know, what you people are doing, talking to the supposed spirits of the dead. He says, this is silly. And this man had been at the seance with you. Yeah, oh yeah. And he's telling you that it's silly what you've just done. Because see, my wife, he says, goes to the seances because she gets comfort, and she gets something good out of it, good feeling out of it. And she lives for what the spirits, you know, are going to see that the future is going to be like. To me, he says, I can't bother with this stuff. He says, I want power, I go right to the source of power. And he says, how do you think that I became famous the way that I am? Well, I said, you must have had some good luck. Well, he says, there's no such thing as good luck. He says, there's either some power working for you somewhere, or you don't get ahead in this world. Not in my type of occupation. So it went from there. We got talking about spirit worship. Did it intrigue you? Or did it make you want to find out more about what exactly he was talking about? Yeah. So he said the supposed spirits of the dead that you're talking with are demon spirits. They're fallen angels. They're beautiful beings. Just set it out, just like Oh, that. yeah. It didn't make you uneasy when he said they were Well, you know, it demons? shocked you a little bit, you know. Something that you first hear mentioned to you. He said, you guys have got a great future ahead of you. Because we've been told, the high priest of our society, secret society, has been told that the master has very special plans for you too. Now, what did he mean by the master? Satan. Algo súper importante de esto son 3 puntos que él mencionó acá. Los voy a poner aquí. El primer paso es que, según el testimonio de Morneau, contactarse con muertos es uno de los pasos más importantes para poder entrar en este mundo espiritual, porque ellos creen mucho en la inmortalidad del alma. O sea, yo hablo con los muertos. Luego, paso 2, búsqueda de poder a la fuente. Él mismo lo mencionó. ¿Quiénes son los que les dan ese poder dentro de una sociedad secreta? Y paso 3, garantía de riqueza. ¿Qué quiere decir? No solo voy a buscar poder, sino que también tener esa garantía. Él mismo lo dijo, él no estoy buscando buena suerte. Si yo quiero poder y riqueza, voy directo a la fuente. Y aquí está una persona recibiendo los números de las apuestas que van a salir para correr los caballos, porque él, Roy Morneau, eso hizo al inicio. Preguntó a estos espíritus cuáles iban a ser los caballos ganadores y iba a apostar, y así fue como él empezó a ganar mucho dinero. Entonces, ya que tenemos eso en mente, vamos a empezar con lo que dice en este versículo bíblico en 1 Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar. Hay que probar a estos espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Entonces, ya teniendo en esto en mente, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? La vez pasada vimos la guerra espiritual. Y ahora vamos a ver cuál es esta estrategia espiritual que tienen estos dos mundos, porque son dos mundos los que existen. Entonces, primero ya lo vimos, la estrategia se divide en 3 partes: inmortalidad del alma, riqueza y poder de la voluntad. Y es exactamente como empezó el engaño a la serpiente si lo vemos desde el Génesis. En el Génesis 3, 4, 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si se dan cuenta, aquí habla otra vez de los 3 puntos. No moriréis, inmortalidad del alma, y seréis como Dios, riqueza y poder, sabiendo del bien y el mal. Poder de conocimiento. Entonces vamos a ir desglosando cada uno de estos, sobre todo más importante en la inmortalidad del alma. ¿Qué es esto? Y existen 2 corrientes hoy en día. Está la creencia 1, donde el hombre es un alma, que es cuerpo inerte, más el soplo de vida de Dios, que eso lo encontramos en el Génesis, es igual a un alma viviente. Entonces el hombre es un alma. Pero está la creencia 2, donde el hombre tiene un alma. ¿Qué quiere decir? Que está el espíritu, el alma y el cuerpo. Son 3 partes. ¿Cuál de estas son correctas? Vamos a ir viendo. Entonces, creencia 1, al morir el cuerpo vuelve al polvo, el soplo de vida vuelve a Dios, por consiguiente el alma deja de ser, el alma es mortal. Se permanece en un estado total inconsciencia hasta la resurrección, y en la resurrección Jesús resucita a los muertos. Este es cuando el alma es mortal y no existe inmortalidad del alma. Creencia 2, al morir el cuerpo vuelve al polvo y el alma va al cielo o al infierno, según corresponda. Entonces aquí es donde entra el concepto de la inmortalidad del alma. El alma de justo está en el cielo consciente y en la resurrección Jesús le entrega un cuerpo a las almas que están en el cielo. O sea que, bueno, baja tu ente y ya te entrego otro nuevo cuerpo para cuando resucites. Entonces vamos a ir viendo un poquito mejor para ver qué es lo que hace más sentido. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el nombre de un alma viviente. En el hebreo se reconocía como nefesh, la palabra. Entonces, cuerpo inerte que es hecho de polvo, soplo de aliento de vida, que es el espíritu, que también se conocía en hebreo ruach, griego neuma, que proviene de Dios. Y es igual a un alma viviente, que es un nefesh, o en griego que también se llama psique, que es un ser viviente. ¿Qué quiere decir? Que ser viviente, persona, es igual a nefesh. Entonces, cada vez que se hablaba de alma, persona o vida, eso se menciona muchas veces en la Biblia, era la palabra nefesh. ¿Qué quiere decir? Que la persona es un alma, la persona es un ser mortal. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El espíritu que vuelve a Dios cuando morimos, en Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Regresamos a lo mismo. Juntos con el espíritu hace una persona, o sea, un alma, pero separados, la persona deja de existir. Job 34, 14, 15. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Salmo 104, 29. Esconded tu rostro, se turban, les quitas el hálito o el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. Volvemos a tener la misma consecuencia aquí. Salmo 146, 3, 4. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces regresamos otra vez a lo mismo. Si no tenemos la combinación de ambas, no puede existir la persona, la vida o el alma. Entonces, ¿y qué pasa con las personas que resucitó Jesús? Ellos comentaron algo cuando estuvieron muertos, cuando estuvieron en el cielo. Veamos qué dicen. La primera que resucitó fue la hija de Jairo. En ese texto lo encontramos en Marcos 5, 35, 43 y en Lucas 8, 49, 56. La niña tenía 12 años y hay una observación interesante, y es que Jesús dice, la niña no está muerta, sino duerme. Obviamente estaba muerta. Entonces, aquí hay un tema interesante, y es que no se registra ningún testimonio de la niña sobre una experiencia después de morir. O sea, la niña no regresó y después le contó a los apóstoles, a Jesús, yo estaba ahí con Pedro, que no sé qué. O sea, la niña literal estaba muerta y volvió a resurgir. 2. El hijo de la viuda de Naín. El texto lo encuentran en Lucas 7, 11, 17. Dice, era el hijo único de una viuda, ya lo llevaban al entierro, chavito ya bien muerto. Pero Jesús lo resucita y tampoco dice nada. Al igual que con la hija de Jairo, el joven no da ningún relato tras volver a la vida. No dice, yo andaba por ahí volando, flotando en planetas, etc. 3. Lázaro de Betania. Texto lo encontramos en Juan 11, 1, 44. La duración de muerte de esta persona fueron de 4 días. Ahí lo puse todo momificado. El comentario de este caso es el más notable, ya que había estado muerto varios días. Sin embargo, no se registra que Lázaro haya dicho nada sobre haber estado en el cielo, el infierno, o haber tenido una experiencia extracorpórea.
interesante porque imagínense cuando llegan, todo el mundo está llorando a Lázaro y todavía le dice que Jesús lo va a resucitar y todavía la gente le dice no porque ya huele feo. Entonces él viene y dice, Abraham, muevan la roca que ahorita lo voy a levantar. Mueven la roca y dice, Lázaro, sal de ahí, y sale Lázaro, resucita Lázaro. Pero lo interesante es que en ningún momento viene Jesús y dice, muchacha, Lázaro anda por allá, lo vamos a ir a buscar y así le regresamos su alma, su cuerpo, y etcétera. No, literal le dice, Lázaro, sale ahí, y él sale. Nunca estuvo el alma por otro lado. ¿Por qué? Porque no es que tengamos un alma, es porque somos un alma. Entonces, ya teniendo bien en cuenta cómo es que funciona esta parte, entonces ya sabemos que no existe tal cosa como la inmortalidad del alma, sino más bien la inmortalidad del alma viene de la serpiente, viene de Satanás. Entonces en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre una alma viviente. Y esto se menciona 754 veces en la Biblia, el nefesh, siendo alma viviente, siendo persona, siendo una vida, siendo un alma. Nefesh es la misma traducción para eso. Entonces esa es la verdadera razón. Pero hay versículos sacados fuera de contexto y los vamos a analizar porque ahorita tal vez alguno tiene uno en mente. El primero, el espíritu de Abraham. Hay una parte que se encuentra en Lucas 16, 19, 31, donde el versículo clave aquí dice, y aconteció que murió el mendigo y fue elevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico. Y aquí Jesús está intentando dar una información donde se cree que Abraham estuvo entre el cielo y el infierno y llegó hacia el seno de Dios y así, pero realmente Jesús lo que estaba contando era una parábola y las parábolas son simbólicas, no son literales. Es una comparación exactamente. Entonces aquí el análisis es que en esta parábola Jesús está usando una historia popular del pensamiento judío de la época. Era normal hablar de esa forma, no una descripción literal del cielo y del infierno. Pruebas que es simbólica, veamos las pruebas. El rico habla desde el Hades, mientras se ve a Abraham y a Lázaro a lo lejos. Si se tomara literalmente esto, el cielo y el infierno estarían tan cerca que podrían hablar entre sí, lo cual es absurdo. Entonces Abraham está en el seno, no en un lugar celestial como lo describe Apocalipsis. Entonces no haría sentido con todo lo demás versículos en la Biblia porque esto al final es una parábola. El propósito de esta parábola era de que Jesús nos está enseñando teología del alma. No nos está enseñando teología del alma, sino denunciando la dureza del corazón de los ricos que ignoran a los pobres y rechazan el testimonio de Moisés y los profetas. Entonces, en conclusión, no prueba que Abraham esté consciente en el cielo. Es una parábola que usa elementos conocidos para enseñar una lección moral. Entonces, ya entendiendo esto, hay otra que alguien tiene en la cabeza, por ejemplo, y es Moisés resucitado. ¿Por qué? Porque hay un momento donde Jesús tiene una oración y aparece Elías y Moisés. Pero Moisés sabemos en la Biblia que muere. Entonces uno podría decir, no, pero mira, él sí se fue su alma al cielo y regresó en ese momento que Jesús estaba, porque sí está en la Biblia. Pero hay un texto interesante que está en Judas 1:9, versículo clave. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él sobre el cuerpo de Moisés. Interesante. El cuerpo de Moisés. No dice un espíritu, no dice un ente, no dice el fantasma de Moisés. Dice literalmente el cuerpo de Moisés se lo estaban disputando. ¿Por qué? Porque como Moisés pecó, entonces Satanás no lo quería dejar que lo resucitaran. Entonces viene el otro, ahí es la famosa frase de que Dios te reprenda, que lo encontramos en la Biblia, pero al final sí resucitaron a Moisés en cuerpo. O sea, él se fue al cielo así como se fue Elías, pero con todo su cuerpo físico. Entonces, análisis. Moisés murió y fue enterrado, lo encontramos en Deuteronomio 34, 5, 6. Nadie sabía dónde estaba su sepulcro. Y en Judas 1:9 volvemos a ver resucita el cuerpo de Moisés, lo cual explica el por qué Moisés aparece con Elías, que fue trasladado sin ver muerte. En esta transfiguración lo encontramos en Mateo 17, 1, 3. Entonces aquí el conflicto con el diablo sugiere que Satanás no quería que Moisés fuese resucitado por ese pecado que yo les comenté anteriormente. Conclusión, Moisés fue resucitado en cuerpo completo. No existe evidencia de que su espíritu estuviera consciente flotando en el cielo antes de esa resurrección. Y punto número 3, el ladrón en la cruz. Texto lo encontramos en Lucas 23, 43 y el versículo clave aquí, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces uno diría, en ese momento que murió el ladrón, en ese mismo momento se fue al cielo, ¿verdad? Veamos qué dice.
El análisis aquí, el texto griego original no tiene puntuación. Los griegos no usaban puntuación, no usaban puntos, no usaban comas, no usaban comillas, no usaban paréntesis, etc. ¿Por qué? Porque así era el idioma en esa época, pero nosotros, si lo empezamos a usar, ahí debería de ir una coma. Ahorita les explico. Entonces, los siglos de puntuación fueron añadidos siglos después por copistas. Si se coloca una coma después de hoy estarás, está hablando en una forma de futuro, en esa semántica. Entonces cambia totalmente el sentido. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto concuerda mejor con la enseñanza bíblica de que la recompensa ocurre en la resurrección, y además Jesús mismo no fue al paraíso ese mismo día. Nosotros encontramos textos bíblicos que si realmente Jesús le dijera, hoy estarás, se hubieran ido los dos juntos. Pero ni siquiera Jesús había subido directamente en el momento de su resurrección. Aquí está en el versículo. En Juan 20:17 dice, resucitado le dice a María Magdalena, aún no he subido a mi Padre, por tanto no podía haber estado con el ladrón en el paraíso ese mismo viernes. Porque él no había subido al Padre, no resucitó el sábado, resucitó hasta el domingo y todavía ni siquiera había subido. Es súper interesante esta parte, lo cual al final termina de concordar con todo lo que venimos hablando sobre el alma mortal versus el alma inmortal. Conclusión, Jesús le promete ese mismo día, el viernes, que en el futuro, en la resurrección del futuro, estará con él en el paraíso, y no le está diciendo que iría ese mismo día. Y es como una persona cuando está en coma. Cuando la persona queda en coma, para la persona se quedó en esa fecha, en ese momento. Pueden pasar años, la persona se despierta y la persona va a pensar que tiene la misma edad. Sin embargo, cuando te enteras, no, pasaron ya 3 años, pero para mí ayer fue el día que yo estaba jugando y me quedé y sufrí el accidente. Y esto es lo que más me llama la atención, porque hasta en la misma Iglesia Católica lo admite en una liturgia, no sé si en la segunda o tercera parte de la Eucaristía lo dicen como tal. A pesar de que en la Iglesia Católica se habla mucho de la adoración a los santos, de María, de todo lo que que esté muerto, pero hay una parte en la liturgia que llama la atención y dice, y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Entonces, si eso siempre se escuchan, pueden meterse a YouTube y pónganse una misa y van a escuchar que dicen eso. Entonces, dice exactamente las palabras que menciona la Biblia, dormidos, esperando hasta el día de la resurrección. No está diciendo los que están en el cielo. Entonces, qué interesante que hasta ellos lo digan en su propia tradición, pero también se contradicen al momento de buscar adorar a los santos. Entonces, ¿pero en dónde comienza este concepto de la inmortalidad en el alma en el cristianismo? ¿Dónde es que se mezcló esa parte? Agustín de Hipona, en el año 354 después de Cristo, enseñó que el alma humana es inmortal racional y que sobrevive la muerte del cuerpo. ¿De dónde sacó ese concepto? Pues resulta que él adoptó la filosofía platónica y la mezcló con su interpretación cristiana. Aquí lo interesante es que Platón era cristiano. Platón era un filósofo griego que no creo que ni siquiera conoció el santuario bíblico, no conocía a los hebreos y mucho menos iba a conocer el concepto de Cristo. Entonces, pero para Platón la inmortalidad del alma era importante. Entonces, ¿por qué vendría alguien, utilizaría algo que era del paganismo y lo implementaría dentro del cristianismo cuando en el cristianismo nunca se enseñó eso? Entonces, están mezclando cosas totalmente diferentes. Y esto nos lleva a la masonería. ¿Qué dice esto? Aquí están los dos santuarios. Tenemos el santuario de la Biblia y tenemos el santuario romano. Que obviamente hoy lo podemos encontrar en mucha arquitectura dentro de las iglesias, dentro de gobiernos o hasta dentro de logias masónicas. Lo interesante es que como se construyen ambas, tienen diferentes direcciones. Una da dirección hacia el oeste y la otra da dirección hacia el oriente, siendo una espejo de la otra. Y lo que más quiero resaltar aquí, que este era el santuario de los hebreos, que era un campamento que Dios se lo mandó a Moisés para que lo construyera, que realmente refleja el plan de salvación, que es la expiación que está haciendo Jesús por nuestros pecados para que nosotros podamos acceder al universo y a la eternidad. Pero cuando se dio una construcción del templo, el famoso templo de Salomón, Salomón llamó a un arquitecto, que eso lo vimos la vez pasada, que se llama Hiram Aviv, pero él tenía una mezcla entre hebreo y personas de Tiro. Entonces él metió otras mezclas, volvemos otra vez con las mezclas del paganismo en ese momento de los hebreos, y construyen algo diferente desde el punto de vista porque masón es albañil,
desde un punto de vista de construcción personal, que es muy humanístico y filosófico, cosa que no tiene nada que ver con el templo de Salomón, que era más que todo un concepto del plan de salvación. Entonces regresamos a esto. Hay algunos que ahí tienen unas hojitas para que se las lleven del Israel espiritual y esta maqueta. Entonces aquí hay que señalar dos conceptos importantes y son los dos machos cabríos. Estos dos machos cabríos son iguales, no hay diferencia en ninguno y del otro. Tanto así que el sumo sacerdote tenía que escoger quién iba a representar al Mesías y quién iba a representar a Satanás. Entonces él tiraba una moneda al aire y decidía la suerte. Bueno, este va a ser Cristo y este va a ser Azazel. El que va a ser Cristo es el que entra. El que va a ser Azazel se queda afuera. Quédense con eso. Yo lo pongo por eso de un lado del santuario y del otro lado del santuario. Cada uno tiene sus propios santuarios. Entonces, así es como ustedes lo tienen que ver toda la vida, porque este va a ser su filtro para poder entender la guerra espiritual. Y esta es la estrategia que utiliza Satanás en contra de este otro santuario. Yo le llamo la batalla de los santuarios. Entonces, estos dos santuarios tenemos a Jesús, que se le degollaba para poder entrar al santuario, porque Él tuvo que morir por nosotros para podernos expiar. Pero cuando esa sangre termina la expiación, sale el sumo sacerdote y se la echa toda encima de Azazel, que es Satanás, y lo deja morir en el tiempo. Entonces, ¿quién se va a terminar llevando todos nuestros pecados? Porque obviamente ya todos sabemos la historia de Jesús resucitó y nos salvó, pero todos esos pecados tienen que caer sobre alguien y va a caer sobre Satanás. Pero si se dan cuenta, los dos machos cabríos son iguales. Entonces, ¿podría alguien venir y decirte cuál de estos dos es Cristo? ¿En qué Cristo tú crees? En el Cristo, porque los dos son iguales, los dos son machos cabríos. La única forma es identificando los santuarios. Entonces, ¿qué menciona la masonería sobre la inmortalidad del alma? Esta es una entrevista que fueron palabras de Álvarez Oviedo, alguien que fue no sé si es el presidente o el mayor maestro dentro de la masonería de Guatemala hace años. Esta fue una entrevista que hizo para Siglo XXI y él dice, le hicieron la pregunta, se dice que ustedes no creen en Dios, ¿es así? Y ellos dicen, una de nuestras creencias fundamentales es la inmortalidad del alma. Mira, vaya la papaya. Entonces aquí dice, la filosofía de los masones se basa en la independencia de la razón humana. Por ello dejamos que cada uno interprete su creencia y viva su fe personal sin imponer criterios ni dogmas. A la masonería son bienvenidos los católicos, los protestantes, los evangélicos, los hindúes, los espiritistas, los chamanes, los satánicos, pero no los ateos. Interesante, los ateos y los agnósticos no tienen el privilegio de poder ser parte de la masonería. ¿Por qué? Porque así como dijo Roger Morneau, querés ir a la fuente de poder, tenés que creer en la metafísica, tenés que creer que hay seres sobrenaturales que nos pueden ayudar a conseguir riqueza y poder. Pero la pregunta es, ¿vienen de Dios o no vienen de Dios? Entonces, imagínense, no son palabras mías, ojo, y esto lo pueden encontrar en internet. Entonces, quiero que se lleven este concepto. Los dos santuarios, el de Israel, el bíblico, es un alma mortal. Pero el que enseña el romanismo o las logias masónicas o todo lo que tenga que ver con el paganismo enseña la inmortalidad del alma. El misma cosa que mencionó la serpiente a Eva, no morirás. Entonces hay que llevarse bien esos conceptos para que ustedes puedan de verdad diferir dónde los quieren engañar. Entonces el santuario es el filtro espiritual. Entonces sabemos lo que viene de Dios y lo que viene del diablo, teniendo en cuenta esos dos santuarios. Las piezas principales aquí son los profetas. Hay profetas de un santuario y hay profetas del otro santuario. La pregunta es, ¿cuál es el verdadero profeta? Porque si vimos que los machos cabríos son iguales es porque los cristos se parecen. Y era lo que decía Jesús en la Biblia. Vendrán falsos profetas y vendrán otros con mi nombre. Entonces, ¿cómo sé quién es un verdadero profeta? Entonces, regresando a los dos santuarios, Moisés era profeta del santuario bíblico. A él se le mandó a construir el santuario que ustedes ven del lado izquierdo. Entonces recibe los planos del santuario. Ahí empieza el primer profeta, porque antes se llamaban patriarcas. No es que los otros no hayan tenido visiones, no hayan hablado con Dios, pero el primero en tener la revelación del plan de salvación como tal fue Moisés. Por eso él es el profeta. De Moisés se vienen un montón de profetas. No lo vamos a ver todo, pero vamos a ver los principales que tienen momentos de acción en cada parte de la Biblia. Daniel fue alguien importante también y es profeta del santuario. ¿Por qué? Ve los postreros días y la reconstrucción del templo. En la época de Daniel, él estaba en Babilonia como cautivo
pero él logra ver que en el futuro, o sea, en este caso Nehemías, lo va a reconstruir, que se le llamó el templo de Zorobabel, y mucho tiempo en la época de Jesús se llamaba el templo de Herodes, que fue destruido en el año 70 por Tito. Pero es interesante porque él no solo habló del santuario, sino habló de su reconstrucción y todavía del fin del mundo. Juan el Bautista es un profeta del santuario también, porque cuando él ve a Jesús, él no dice, ahí viene el Mesías, ahí viene Cristo, ahí viene el Rey, ahí viene el descendiente del rey David. Él dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo pueden buscar en la Biblia. Estaba haciendo la referencia al santuario. Entonces en ese momento él unge al sacerdote y rey que es Jesús, porque los sacerdotes y reyes tenían que ser ungidos por un profeta, y en este caso Juan el Bautista era la persona apta para ungirlo. ¿Qué quiere decir? Jesús acababa de entrar en el atrio del santuario. Pero luego Jesús, de estas tres fases donde está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que son tres fases del santuario, cuando Jesús resucita y sube al cielo en carne y cuerpo, el que lo ve es Juan el apóstol. Él ve a Jesús entrar al lugar santo, porque donde está el candelabro, porque esto lo encuentran en Apocalipsis 1, 12, 3, que Jesús está caminando sobre cada vela del candelabro. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el candelabro está en el lugar santo, entonces Jesús terminó su ministerio, que fue en el atrio, y su ministerio fue en la tierra, sube y entra al lugar santo, ya como sumo sacerdote. Eso lo menciona Pablo también en Hebreos. Entonces, pero Pablo no lo vio, el que sí lo vio fue Juan, por eso es que está escrito. Entonces, Juan es profeta del santuario. Entonces, ¿cómo es un verdadero profeta? Es alguien que te revela cosas del santuario, revelaciones y visiones. Toda revelación que viene de Dios tiene que ver con el plan de salvación, o sea, el santuario. Si tú mañana recibiste una revelación y te habla del santuario, es muy posible que venga de Dios. Obviamente ahorita ya no es necesario, pero en aquel entonces sí. Si alguien venía y te hablaba sobre el santuario y tú decís, me apareció algo divino ahorita y me dijo algo sobre el santuario, era muy probable que venía de Dios. Por eso dicen, probad a los espíritus, para ver si lo que te habla va conforme al plan de salvación o no. Si no va conforme al plan de salvación, es el otro santuario. Y en el otro santuario quedas afuera. Todo el que entre en este santuario vive, todo el que queda afuera muere. Así lo tienen que ver ustedes. Entonces, generaciones de profetas. Hemos tenido muchas generaciones de profetas y por ende muchas denominaciones, tanto cristianas como otras religiones. Entonces, vamos a regresar al mismo versículo. Hay que probar a los espíritus y ustedes me van a ayudar en esta dinámica. Descifraremos si las revelaciones vienen de Dios o no y vamos a poner a prueba profetas famosos. Mahoma vivió en el 610 después de Cristo. Él fue un líder según la tradición islámica y Mahoma recibió revelaciones de Dios a través del ángel Gabriel, el mismo que le habló a María que iba a tener al Cordero de Dios. Entonces, que luego se registraron en el Corán, en el libro sagrado del Islam. ¿Será que de verdad habló con el ángel Gabriel? Veamos. Mahoma recibió revelación del santuario. No recibió nada de mensaje que tuviera que ver con el santuario. Entonces la revelación del ángel Gabriel a Mahoma, según la tradición islámica, no menciona el santuario bíblico, como el tabernáculo de Moisés o el templo de Jerusalén, ni siquiera la simbología. Entonces, otro dato interesante es que la primera revelación ocurrió en la cueva de Hira. Jibril en árabe y le dijo a Mahoma, lee el nombre de tu Señor que creó, Surah Al-Alaq. Eso está en el Corán. Pero es interesante porque ¿por qué en una cueva? ¿Por qué tendría yo aparición en una cueva? Y de ahí donde viene el famoso nombre del ocultismo, porque siempre se hacía en lugares cerrados y ocultos. Y es un dato curioso, porque el mitraísmo y las cuevas, el mitraísmo viene desde los medo-persias. Después de Babilonia vino Medo-Persia y esta gente acostumbraba a ir a cuevas a recibir revelaciones. Entonces, y eran paganos. En el mitraísmo y las cuevas fue una religión mistérica popular en el Imperio Romano entre los siglos 1 y 4. Mitra, su figura central, es representado naciendo de una roca o recibiendo revelación en una cueva y su rito central era la tauroctonía, sacrificio del toro. Los rituales mitraicos se realizaban en cuevas reales o templos diseñados como cuevas artificiales representando el cosmos y el viaje del alma o el zodiaco.
Entonces se trataba de una religión de iniciación por grados, con simbolismos astrológicos muy similar al modelo masónico moderno, porque los masones adoptaron el mitraísmo en los niveles para poder ir subiendo varios grados dentro de la masonería. Eso en el esoterismo. Ahora, en el exoterismo se fundaron academias donde nosotros tenemos que pasar grados primaria, básicos, bachillerato y la universidad para poder tener un título. Entonces, porque en la Biblia nunca te dice que tenés que sacar un título para poder ejercer una profesión, viene del mitraísmo. Entonces, el mitraísmo es el esotérico y el exotérico es la academia, para que lo tomen en cuenta. Entonces, ¿a qué santuario pertenece Mahoma? Según todo lo que hemos visto ahorita. Al malo, al enemigo, al cachudo. En efecto, así es. Pertenece a Azazel. Entonces, así es como vamos a ir probando cada espíritu y cada falso profeta. ¿Qué otro? Juana de Arco, 1425 después de Cristo, recibió mensajes del arcángel San Miguel, imagínense, y de las santas Catalina y Margarita, quienes le encomendaron la misión de ayudar a Carlos a expulsar a los ingleses de Francia y a coronarlo en Reims. Está hablando con dos santas, están muertas. Inmortalidad del alma, ¿no? Y también dice que habló con el arcángel Miguel. Entonces, ¿Juana de Arco recibió revelación del santuario? La respuesta es no. Juana de Arco no recibió visiones relacionadas con el santuario bíblico. ¿Qué tipo de visiones tuvo Juana de Arco? Según sus propios testimonios en el juicio de 1431, Juana afirmó haber escuchado voces y visto visiones de Miguel Arcángel y estas santas, supuestamente. ¿A qué santuario pertenece? Al de la inmortalidad del alma, ¿no? Regresamos otra vez, todas sus visiones no venían de Dios. Ojo, eso no quiere decir que esas personas sean malas, simplemente cayeron, fueron títeres. Porque si yo no tengo conocimiento de esto y mañana se me aparece algo revelador, yo lo creo. Y yo le creo a Juana de Arco que algo se le apareció. Pero la pregunta es, ¿venía de Dios o no? Esa es la parte más triste, cuando uno es ignorante y recibe una visión y uno dice, no, muchacha, es que a mí se me apareció mi abuelo y me dijo que tenía que hacer esto. ¿De verdad era tu abuelo? Joseph Smith, de los mormones, 1820 después de Cristo, el ángel Morón, un ángel, jugó un papel crucial a revelarle la ubicación de las planchas de oro que contenían el libro del Mormón. Moroni se apareció a Joseph Smith varias veces, comenzando en 1823, y lo instruyó sobre su misión de restaurar el evangelio de Jesucristo. O sea que lo que estaba escrito antes, te traigo algo mejor. Lo actualicé. Tengo un update para ti. Entonces, Joseph Smith recibió revelación del santuario. Respuesta corta, no en el sentido del santuario bíblico, que era ya el plan de salvación, como lo enseña la Biblia en Éxodo, Levítico y en Hebreos. Pero sí, o sea, sí habló de otro santuario en cuanto a redefinición mormona del templo, pero totalmente distinta al santuario celestial del plan de salvación bíblico. ¿Qué otro santuario podría ser el que fue revelado? Dato curioso, ¿era Joseph Smith masón? Sí, Joseph Smith fue iniciado en la masonería el 15 de marzo de 1842 en Nauvoo, Illinois. Alcanzó el grado de maestro masón en solo un día. Eso es imposible, eso es algo inusual, pero común en circunstancias especiales de la época. Especiales porque se me apareció un ángel. Entonces lo hizo junto con su hermano Hiram Smith bajo la Gran Logia de Illinois. ¿Cuál santuario es? Creo que es obvia la respuesta, ¿verdad? Triste, porque realmente hay gente que yo conozco mormones muy buenos, son muy buenas personas y ayudan a mucha gente, pero no tienen esta información porque no conocen los dos santuarios. Y los dos santuarios es la forma de entender el filtro de si realmente viene de Dios o no. Margaret MacDonald, 1830 después de Cristo, tuvo una visión en la que el pueblo de Dios no sufriría durante un periodo de gran tribulación cercano al fin de los tiempos. Antes de ese sufrimiento, el Señor vendría a liberar a su pueblo según su visión. Margaret recibió revelación del santuario. No. Margaret no recibió ninguna revelación ni visión relacionada con el santuario, ni el terrenal, que está en Éxodo, Levítico, ni el celestial, Hebreos, Daniel. Pero algo interesante es que esta joven escocesa de apenas 15 años, cuando en 1830 dijo haber recibido una visión profética del arrebatamiento secreto de los santos,
Su revelación fue luego tomada e interpretada por John Nelson Darby, el papá del dispensacionalismo que nosotros hoy lo conocemos dentro de las iglesias evangélicas, carismáticas, metodistas, bautistas, etc. ¿Quién sistematizó esta doctrina? Esta idea inspiró las doctrinas del rapto secreto enseñadas hoy en día por millones de iglesias evangélicas, especialmente en el mundo pentecostal y carismático y pretribulacionista. Mucha gente no sabe, me da risa porque hay veces que yo me he topado con gente de estas iglesias y a veces juzgan mucho a otras denominaciones diciendo, es que a usted, Joseph Smith, por ejemplo, a los mormones, a los adventistas, Ellen White, o sea, siempre andan tachando a todo el mundo, pero ellos no saben que también siguen a una profeta. Pero eso no lo sabe mucha gente porque al que se toma como el padre del dispensacionalismo es a John Darby. Pero John Darby se agarró de las visiones de Margaret MacDonald. Entonces, aquí, ¿a qué santuario pertenece? A Margaret MacDonald. No habló del santuario bíblico. También representa a Sacel. Bernadette Suburius, de 1858 después de Cristo, dice que la Virgen María se le apareció a Bernadette Suburius en 18 ocasiones, no una sola vez, 18 veces, revelando un mensaje centrado en la oración, la penitencia y la conversión de los pecadores. La Virgen también le pidió a Bernadette que se construyera una capilla en el lugar de las apariciones y que se realizaran procesiones. Interesante porque se le apareció una cueva. Una persona que no hay registro bíblico que haya resucitado. Estamos hablando inmortalidad del alma y nuevamente cuevas. ¿Bernadette recibió revelación del santuario? Veamos. Respuesta breve, no. Bernadette no recibió ninguna visión ni mensaje relacionado al santuario del Antiguo Testamento, al santuario celestial, ni al plan de salvación estructurado como el de Daniel o Hebreos. ¿De dónde viene? Otra vez. Lucía dos Santos, 1917 después de Cristo. El mensaje de Fátima revelado a través de Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco enfatiza la importancia de la oración, la penitencia y la devoción a la Inmaculada Corazón de María para la salvación de las almas y la paz mundial. ¿Lucía recibió revelación del santuario? Veámoslo. Breve, no. Lucía dos Santos no recibió revelaciones que hagan referencia directa al santuario del Antiguo Testamento ni al santuario celestial, según el modelo bíblico del Éxodo, Daniel o Hebreos. Pero, dato curioso, esta es una foto original de esa época y dice que más de 70,000 personas estaban presentes, creyentes, escépticos, periodistas, ateos, cuando presenciaron un fenómeno solar inusual, justo después de que Lucía anunciara que la Virgen haría un milagro para que todos crean. ¿Cómo se llamó ese milagro? El baile del sol o la danza del sol. 70,000 personas viendo eso. Fotos reales. Sucesos reales. La gente dice que vio un disco volando. Hoy le podrían decir que era un ovni, aliens, lo que sea, y se puso sobre el sol y habían 3 personas, lo que le llamaron la Sagrada Familia: José, María y Jesús. Pero realmente esa es una trinidad pagana, porque la verdadera trinidad en la Biblia es Padre, Hijo y Espíritu. O sea, solo para que sepan que estas apariciones son reales. No es que no existan, sí existieron. Pero no habló nada del plan de salvación. ¿De qué lado entra? Del mismo. Cuando Jesús nos dice varias veces, van a haber falsos profetas, van a venir muchos en mi nombre. ¿Por qué? Porque el macho cabrío es igual. Ellen G. de White, 1844 después de Cristo. La visión de Ellen G. de White sobre Jesús entrando al lugar santísimo ocurrió en 1844, específicamente después del gran chasco milerita. Esta visión fue crucial para la comprensión sobre el santuario celestial y la obra de Cristo en él. Primera que veo que habla sobre el santuario. Entonces, ¿Ellen White recibió revelación del santuario? Sí. Ellen White recibió revelaciones claras y directas sobre el santuario. Tanto el terrenal como el celestial, y su mensaje profético está profundamente centrado en la doctrina del santuario bíblico, tal cual el contexto bíblico, lo cual la distingue de prácticamente todos los demás videntes modernos, porque todos hablaron del otro santuario y solo ella habló de este santuario. ¿Pero era necesario que ella recibiera ese mensaje? Veamos. Este es el santuario. Y esto es algo que se conoce como las fiestas de primavera, hasta la Pascua, panes sin levadura, primicias y el Pentecostés. Todo esto lo cumplió Jesús, tal cual. Esto se le llama las fases del plan de salvación.
Pero tenía que haber una parte donde en el Pentecostés Jesús entrara en el lugar santo, lo cual sucedió cuando Juan, el apóstol, escribiendo el Apocalipsis, ve a Jesús caminando por el candelabro. Y casualmente unos días antes había sido el Pentecostés. Era necesario que Juan el apóstol recibiera esa profecía, esa visión, porque así sabíamos que Jesús seguía ejecutando el plan de salvación. Pero después vienen unas fiestas que se llaman las fiestas de otoño, donde están las trompetas y la expiación. Y hay un punto donde se tiene que dar esa expiación, conocida famosamente en Israel como el Yom Kippur, que se hace una vez al año. Esta fiesta de expiación es donde Jesús pasa del lugar santo, el sumo sacerdote pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y eso solo se iba a cumplir, lo que menciona Daniel, cuando terminen las 2300 tardes y mañanas. A lo que se refería más bien a 2300 años. Y eso se cumplió en el año 1844, que coincide con la visión de Ellen White. Entonces, Ellen White estaba viendo una fase que realmente sucedió y tenía que suceder, porque eso está en la Biblia, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Impresionante. Y la última fiesta que viene es la de las cabañas, que es la segunda venida de Cristo, que todavía no se ha dado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este preciso momento en el universo, Jesús está en un santuario celestial haciendo la expiación. Estamos en esa fiesta y solo sigue la otra, pero ya la otra es la última. Entonces, ¿era necesario que ya recibiera ese mensaje? Sí. ¿Va a haber otro profeta después que va a revelar eso al santuario? No. ¿Por qué? Porque ya es la segunda venida. Entonces, ¿a qué santuario pertenece lo que ella habló? Al santuario celestial. Y fue la última. Entonces, conclusión, la estrategia de Satanás es utilizar la inmortalidad del alma para mover sus piezas a través de falsos profetas, que algunos sí lo saben, como por ejemplo Joseph Smith. Yo estoy casi seguro que él sí sabía que estaba hablando con demonios, pero como Juana de Arca tal vez ella no sabía que estaba hablando con demonios. Va a depender quién reciba la visión, y puede ser uno por ignorancia o otro que sí está metido en el satanismo. Falsos profetas y lograr sus objetivos en contra del plan de salvación, el santuario bíblico. Entonces, este es el santuario que nosotros nos tenemos que enfocar, porque este santuario representa a Jesús. No enfocarnos en el templo como tal, enfocarnos en que las características de ese templo representan a Jesús, su carácter, su forma de ser, en la planificación que está haciendo todo por amor hacia nosotros y para que nosotros consigamos eternidad. Entonces la reflexión aquí es: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto lo encontramos en Mateo 24:11. Solo piensen, de todos los que les acabo de mostrar, ¿cuánta gente no está metido o infiltrado dentro de esas denominaciones que conozcan a esas visiones de esos profetas y no tengan el contexto completo sobre estos santuarios? Muchísima gente, millones de personas. Si ustedes están hoy, no es por casualidad aquí.